Hola, mi nombre es Johnson y bienvenidos al 5 a 9. En la mayoría de las personas está la idea general de que los ricos gastan más dinero que los pobres. Esto es cierto en situaciones tales como lujos y comodidades. Sin embargo, cuando se trata de adquirir bienes y servicios básicos, esto puede ser todo lo contrario. Hoy vamos a aprender cuáles son esas cosas en las que los pobres gastan más dinero que los ricos. Número 1. Gastos bancarios. Cuando tu cuenta está por debajo del balance mínimo, el banco te hace un cargo porque ya no eres un cliente tan atractivo para él, no eres un cliente modelo o lo que ellos están buscando y comienzan a cargarte con los servicios básicos que te están ofreciendo para mantener tu cuenta de ahorro o corriente. Por otro lado, si tu tarjeta de débito es sobregirada, el banco te va a hacer un cargo bastante alto por cada vez que te sobregires. Las personas pobres tienden a sobregirar sus tarjetas de débito, ya sea porque no están pendientes de cuánto balance tienen disponible o porque pasaron la tarjeta creyendo que tenían más y resulta que no tenían suficiente dinero. Número 2. Acceso al crédito y altas tasas de interés. Las personas pobres tienden a no tener un historial crediticio o muy saludable o bien construido o siquiera tener un historial crediticio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vas a un banco para buscar acceso al crédito, financiamiento ya sea para una casa o un vehículo o para un préstamo de consumo, lo que vas a encontrarte son dos situaciones. El banco te va a aprobar el préstamo, pero te lo va a aprobar a unas tasas de interés mucho más elevadas y tienes que pagar una prima de un seguro más cara porque tú eres un cliente, al ser pobre, un cliente de alto riesgo y el banco tiene que mitigar ese riesgo cobrándote tasas altísimas de interés y pagando pólizas de seguro mucho más costosas a la que pagaría una persona de clase media o una persona rica. La situación número 2 que se te presentaría es que te nieguen el crédito. Si te niegan la solicitud de préstamo, probablemente vas a tener que recurrir a otro tipo de financiamiento y vas a ir o a un prestamista o a una financiera. Estos dos tienden a tener tasas de interés elevadísimas, predatorias y casi usureras. Entonces, una persona pobre terminaría pagando muchísimo dinero en intereses, mucho más de lo que pagaría alguien de clase media o clase alta. Número 3 es el retraso en facturas y pagos de mora. Cuando vives de cheque en cheque, de quincena en quincena, es posible que algo salga mal, ya sea que se atrasó el pago, no te depositaron en la cuenta a tiempo, algo sucede y esto crea una reacción en cadena, un efecto dominó que va a producir que esa persona deje de pagar uno de sus servicios. Ese servicio que está dejando de pagar le va a cobrar una mora, le va a cobrar una penalidad o reconexión si es por ejemplo el cable y te lo desconectan, te cobran reconexión una vez que se vuelve a activar el servicio. Entonces, una persona que sí tiene fondos de emergencias para poder afrontar situaciones o imprevistos, si se le retrasan con el pago del trabajo o el dinero que estaba esperando para cubrir ciertos servicios, lo puede pagar de sus ahorros porque para eso es el fondo de emergencias y luego lo que hace es que repone con el dinero que estaba esperando recibir. No pagaría penalidades y no pagaría ningún tipo de moras, mientras que una persona pobre lamentablemente sí, porque no tiene disponibilidad de efectivo y no tiene ahorros. Antes de continuar con la número 4, suscríbete para que sigas aprendiendo qué hacer de 5 a 9 para dejar de trabajar de 9 a 5. Número 4. La comida tiende a salir más costosa, o sea, la compra mensual. Las personas de clase media y las personas ricas tienden a hacer una compra programada. Usualmente van al supermercado una o dos veces por mes. Eso es lo regular. Y compran todo en el supermercado. ¿Qué pasa? Que las personas pobres tienden a comprar en la bodega, el abasto o el colmado de su comunidad lo que van a consumir cada día. Estas bodegas tienen unos precios elevadísimos. Nunca tienen ofertas, a diferencia de los supermercados que un día vas y puede que encuentres algo mucho más económico, promociones porque necesitan salir rápido de un producto, pero las bodegas no tienen esta mecánica. Entonces terminas pagando por algo que te cuesta $1 en el supermercado, pagas $1.50 en la bodega. Yo mismo tengo una historia así. Una vez fui al supermercado, se me olvidó comprar una lata de frijoles que normalmente cuesta $1 y cuando llamé a la bodega para comprar una, fueron $1.50. Fueron 50 centavos adicionales por una lata
lata de habichuelas, la misma lata que iba a comprar en el supermercado. Entonces lo que quiero que te lleves de esto es que los precios en las bodegas y abastos generalmente no bajan y no cambian. Lo que hacen es, si cambian, suben de precio por el tema de la inflación, pero ellos nunca tienen promociones y las cosas usualmente cuestan lo mismo o más caras la próxima vez que vas. La número 5 es la inflación. La inflación tiende a afectar más a las personas pobres que a las personas ricas. ¿Por qué? Porque al percibir un salario mucho más reducido, un porcentaje muy grande de ese salario va destinado a la alimentación y a pagos básicos como el gas. Entonces, cuando suben los precios, usualmente afectan son productos básicos. La inflación tiende a afectar más los alimentos y otros servicios básicos. Entonces, cuando tienes un presupuesto donde el 30-40% va destinado a la compra de comida y de alimentos, tu sueldo se ve muchísimo más afectado, se ve reducido dramáticamente, a diferencia de una persona rica que tiene mucha más disponibilidad de dinero, tiene ahorros y probablemente de sus ingresos mensuales un porcentaje por debajo de un 20% va destinado a la compra mensual de comida. La número 6 es comprar electrodomésticos o muebles de mala calidad. ¿Has escuchado por ahí lo que dicen que lo barato sale caro? Pues así es. Generalmente las personas pobres tienden a comprar muebles baratos, muebles que están dentro de sus posibilidades, pero ¿qué pasa? Que estos muebles duran tal vez menos de la mitad de lo que duraría un mueble de buena calidad o un electrodoméstico de buena calidad. Otro error que tienden a cometer las personas pobres es que tienden a comprar los muebles y los electrodomésticos en su comunidad, usualmente en financieras o mueblerías que son de ahí mismo y ofrecen compras a cuotas. Número 7. Los pobres tienen muy poco control sobre su activo más importante, que es el tiempo. Usualmente las personas que tienen pocos ingresos y viven por debajo de la línea de la pobreza están inscritas en algún tipo de programa de ayuda social. Para retirar lo que sea el beneficio que les genera esta ayuda social, tienen que durar muchísimo tiempo haciendo filas, tiempos en espera en distintas instituciones. Entonces, ese tiempo que están gastando ahí, podrían, si no estuvieran inscritos en un programa de asistencia social, trabajarlo o dedicarlo a producir algo que les genere un ingreso extra. Entonces, arriba de eso, las personas pobres tienden a retirarse a muy avanzada edad, cerca de los 80 años, porque lamentablemente se pasan la vida entera trabajando para poder sobrevivir y nunca pueden acumular suficiente riqueza como para poder retirarse con un fondo que les pueda ayudar para ese tiempo que no van a trabajar. Entonces, esto es bastante dramático y lamentablemente el tiempo se les va. Número 8. Fatiga de decisiones que les cuestan caro. Lamentablemente las personas pobres tienen que estar constantemente decidiendo cuál necesidad básica van a satisfacer. Que si le compro el uniforme del colegio a mi hijo, pero entonces tengo que comprar la pastilla de la presión o el medicamento de la abuela. Entonces siempre tienen que estar tomando decisiones que son súper importantes porque son cosas básicas que si dejamos de consumirla o dejamos de comprarla, nuestra calidad de vida se ve dramáticamente afectada. Esto crea un estado de cansancio constante, de agotamiento y de fatiga. Lo que se le llama fatiga de decisiones es un término que utilizan los psicólogos que han estudiado sobre este tema. Lo que esto ocasiona es que a veces cuando entonces tenemos una dificultad, al ser pobres tenemos constantemente dificultades, pero una dificultad nueva, terminas yéndote a tomar la decisión más fácil como adquirir un préstamo con un prestamista, una mala decisión definitivamente, para poder cubrir una necesidad o para poder resolver un problema en el corto plazo. Al final vas a tener otro problema adicional, pero no lo estás viendo porque estás tan cansado, estás tan agotado de tomar tantas decisiones tan importantes sobre el dinero que tu juicio se ve nublado. Número 9. La salud de las personas pobres es mucho más cara. ¿Por qué? Porque cuando una persona rica siente una molestia o tiene algún malestar o algo, va al médico porque tiene disponibilidad de dinero, las personas pobres tienden a atrasar esas necesidades y usualmente van al médico cuando ya el problema es muy grande y ya no lo aguantan, se sienten muy mal y generalmente los tratamientos son mucho más costosos porque es un problema gravísimo o a veces ni siquiera pueden sobrevivirlo. Nacer pobre no fue tu decisión, pero morir pobre sí lo es. Tú tienes el poder de cambiar lo que pasa en tu vida. Tú tienes el poder para cambiar tu futuro, para ser una persona
financieramente exitosa. Cada día que te levantas, tienes la oportunidad de comenzar otra vez desde cero. Levántate cada día con el deseo de salir adelante y levántate cada día con el deseo de ser financieramente exitoso. Nos vemos pronto. Hasta luego.